Hola, soy Efraín Marino Y yo, Michelle Gómez. y esto es Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic de distancia. Corprensa News. Las noticias de Colombia y el mundo a un solo clic. Enlazados con La Hora TV para New York y República Dominicana. Bienvenidos. Estados Unidos se pronuncia sobre los archivos de alias Calarcá y pide investigar los lazos del gobierno Petro con las disidencias de la FARC. El Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció este lunes 24 de noviembre sobre la presunta relación entre un general del Ejército de Colombia y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con las disidencias de la FARC. De acuerdo con los archivos de alias Calarcá, conocimos los informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y altos de la disidencia de la FARC, respondió el departamento en un correo al medio. Dada nuestra histórica y estrecha cooperación en materia de seguimiento, instamos a la administración de Petro, a la Fiscalía General de la Nación y a otras instituciones colombianas a investigar a fondo esas acusaciones y a tomar las medidas pertinentes, concluye el mensaje. Los archivos fueron recopilados de computadores, celulares y memorias USB que fueron incautados el año pasado por la Fiscalía General de la Nación. Pese a que la investigación de la administración no avanzó, las indagaciones de la unidad investigativa de Canal Noticias Caracol filtraron los mensajes. En ellos, el general del Ejército, Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, tendrían estrechos vínculos con el jefe de las disidencias de la FARC, alias Calarcá, de acuerdo con las fotos, mensajes, cartas y correos. Además, en algunos mensajes Calarcá le indicaba a alias Iván Mordisco que tenía pruebas sobre la presunta financiación de la campaña presidencial de Petro. En aquellos mensajes también se nombraba a la vicepresidenta Francia Márquez. Uno de los archivos, que data del 8 de febrero del 2024, muestra cómo el general Huertas, quien en ese momento era asesor de funcionarios del Ministerio de Defensa, de la Inteligencia Militar y del DNI, propuso a las FARC la creación de una empresa de seguridad como fachada. Años atrás, esta era una estrategia usada por los paramilitares para operar de manera legal. Según la reveladora carta, el general del Ejército se comprometía a conseguir los permisos, las armas y carros blindados, mientras le pedía a alias Calarcá que estableciera una empresa mitad y mitad, en caso de que el gobierno se negara a las negociaciones que daban con nombres legales. Pese a que Petro guardó silencio en cuanto el informe fue revelado, se pronunció más tarde en su perfil de X, en el que aseguró que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wilmer son falsos. El presidente Gustavo Petro minimizó el caso de infiltración de las disidencias y acusa a la CIA de falsos informes. Petro se desmarcó así de un informe de Noticias Caracol, según el cual el jefe del Comando de Personal del Ejército, general Juan Miguel Huertas, cercano al presidente Wilmer Mejía, un licenciado en Educación Física convertido en funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, tienen vínculos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes. La revelación periodística de que las disidencias de la antigua FARC han infiltrado organismos de seguridad colombiana, entre ellos el Ejército, provocó este lunes una condena generalizada en el país, mientras que el presidente Gustavo Petro minimizó las denuncias, que atribuyó a la CIA y tachó de falsos informantes. Pese que se trata de una investigación periodística basada en comunicaciones entre el jefe del EMBF, Alexander Díaz, alias Calarcá, y otros guerrilleros que estaban en computadores, teléfonos celulares y memorias USB incautados a jefes de las disidencias. El presidente, que guardó silencio durante todo el día, dijo en su cuenta de X que lo publicado son versiones de supuestos informes de inteligencia que tachó de falsos. Petro sostuvo que Noticias Caracol ha cometido varios errores al publicar esa información y deslizó que la fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes
para afectar a la opinión pública de acuerdo con los intereses del gobierno de su país en todo el mundo. Según la denuncia del canal de televisión, Huerta supuestamente ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad de fachada para facilitarles movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. Al defenderlo, el presidente insistió en que existen bandas delincuenciales en el ejército dirigidas a oficiales de alto rango, que manipulan informes para sacar del camino a quienes representan un riesgo para sus intereses, y aseguró que la CIA también cae en esos errores, porque no sabe que el gran narcotráfico penetra en el poder político de la nación. Y continuando con nuestro informe especial, el director del Departamento Nacional de Inteligencia, Wilmer Mejía, negó las acusaciones que lo vinculan con las disidencias de la FARC. El director de inteligencia de la DNI rechazó las investigaciones en las que se mencionan en el escándalo de supuestos nexos entre las disidencias de la FARC con agencias del Estado y fuerzas militares. Quiero ser absolutamente claro. Jamás he recibido instrucción del señor presidente de la República, ni del director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, ni de autoridad alguna para sostener reuniones con personas al margen de la ley, dentro o fuera del país. Aseguró que su labor al interior de la Dirección Nacional de Inteligencia no tenía relación con operaciones militares u operativas, por lo que negó haber compartido información de inteligencia con grupos criminales, gestionar empresas fachada operativas de seguridad privada, facilitar armas, municiones o explosivos y de promover pactos entre fuerza pública y grupos al margen de la ley. Según Wilmer Mejía, dentro de su labor ha detectado redes ilegales de tráfico de armas, municiones y explosivos dentro de las fuerzas militares, lo que según él ha generado molestias. Resulta preocupante que voces con intereses claramente contrarios a la transparencia y a la depuración institucional pretendan ahora instrumentalizar información fragmentada y no verificada para construir un relato que no corresponde a la realidad, aseguró. Finalmente dijo que contribuirá con todas las investigaciones y al llamado de las autoridades. El Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia al señor Santiago Uribe Vélez. El Tribunal Superior de Antioquia revocó la absolución y en su lugar condenó a Santiago Uribe Vélez por el caso de los 12 apóstoles, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y concurso de delitos de lesa humanidad. En un fallo de segunda instancia, tumbó el fallo del juez primero penal del Círculo Especializado de Antioquia, que el 13 de noviembre de 2024 lo absolvió en medio de la investigación por la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter: "Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude", afirmó. En un fallo de 307 páginas, los magistrados del Tribunal Superior de Antioquia condenaron a 340 meses, es decir, 28 años de prisión a Uribe Vélez. Primero, revocar la sentencia absolutoria preferida el 13 de noviembre de 2024 por el juez primero penal del Círculo Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Segundo, en su lugar, declarar penalmente responsable a Santiago Uribe Vélez por un concurso de delitos de lesa humanidad. Uno de homicidio agravado, artículos 103 y 104, numeral 7 del Código Penal, y uno de concierto para delinquir agravado, artículo 340, inciso 3 del Código Penal, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. También se ordena el pago de una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los magistrados ordenaron que una vez la sentencia quede ejecutada, es decir, que exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en medio de un recurso extraordinario de casación, se expedirá una orden de captura inmediatamente contra el hermano del expresidente Uribe Vélez. En noticias internacionales, tras la designación del Cartel de los Soles, el líder político venezolano Nicolás Maduro podría recibir más sanciones.
El gobierno de Estados Unidos mantiene una serie de sanciones sectoriales e individuales sobre Venezuela, pero esas podrían aplicarse con más medidas contra los activos y la infraestructura del presidente Nicolás Maduro, luego de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Las sanciones son medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una herramienta de política exterior y seguridad nacional. El gobierno de Venezuela ha rechazado reiteradamente estas decisiones y les ha considerado un chantaje. En el caso del llamado Cártel de los Soles, Caracas asegura que es un invento de las autoridades estadounidenses y acusa a Washington de buscar un cambio de régimen en el país suramericano. Los países con medidas más restrictivas están considerados dentro de las sanciones generales o selectivas, que son geográficas y de amplio alcance y prohíben cualquier importación, exportación, financiación o transacción, por lo que se suele decir que se amplía un embargo. Bajo esta figura están actualmente países como Cuba, Corea del Norte o Irán. En cambio, los países a los que se aplican medidas contra sectores puntuales, como es el caso de Venezuela, entran en la categoría de sanciones específicas o selectivas, con el objetivo de minimizar el impacto en áreas no relacionadas al sector que castiga el Departamento del Tesoro. Arrestan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para evitar un intento de fuga, según el Supremo Tribunal Federal. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado el sábado por sospechas de que planeaba escapar del arresto domiciliario después de manipular con un soldador su tobillera electrónica, según informaron las autoridades. El arresto en su domicilio en Brasilia, a pocos días de que comenzara una condena de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, presenta otro revés para Bolsonaro, cuyo enjuiciamiento ha sido fuertemente criticado por la administración Trump. El vicesecretario de Estado, Christopher Landau, dijo el sábado en X que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por el arresto de Bolsonaro, al que calificó de provocador e innecesario en una publicación en X. Landau criticó al juez Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que supervisa el caso, acusándolo de ignorar las normas tradicionales de moderación judicial y de desprestigiar al tribunal. No hay nada más peligroso para la democracia que un juez que no conoce límites a su poder. En un comunicado, la Policía Federal indicó que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitado por la propia policía y autorizada por el Supremo Tribunal Federal, informó CNN Brasil. Bolsonaro fue detenido en su domicilio en Brasilia, puesto bajo custodia policial. Fuentes informaron a CNN Brasil que una vigilia organizada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo residencial donde reside el expresidente, desencadenó la solicitud de prisión preventiva. El ejemplar del primer número de Superman hallado en un ático se convierte en el cómic más caro jamás vendido. Un ejemplar del primer número de Superman, descubierto en un ático de California el año pasado, se ha convertido en el cómic más caro jamás vendido, alcanzando los $9,12 millones en una subasta. 3 hermanos del norte de California descubrieron el ejemplar de Superman número 1, mientras vacilaban el ático de su madre tras su fallecimiento. El cómic de 1939 se había conservado en una caja de cartón, protegido únicamente por una pila de periódicos viejos. Sin embargo, el cómic, que originalmente se vendió por 10 centavos, se encontraba en tan buen estado de conservación que la casa de subastas Heritage Auctions, con sede en Dallas, lo consideró el ejemplar mejor valorado de la historia y realizó la venta récord el jueves. Los hermanos, cuyos nombres no han sido revelados, encontraron una colección de cómics antiguos mientras vacilaban la propiedad de su madre durante las vacaciones del año pasado. Según informó la casa de subastas, en un comunicado de prensa emitido antes de la venta, su madre siempre les había dicho que tenía una valiosa colección de cómics, pero nunca había visto esas parecidas ediciones en persona. En el ático descubrieron 5 números antiguos de National Comics, la antología de National Allied Publications, que presentó a Superman al mundo. Pero fue el ejemplar de Superman número 1 la primera vez que el alias de Clark Kent apareció en su propio cómic,
tras la conversación de National Allied en Detective Comics Inc. o DC, como se conoce ahora, el que resultó más prometedor. La difunta propietaria habría comprado los cómics con su hermano entre la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, y años más tarde decidieron legárselos a los hijos de ella, ya que su hermano nunca se casó ni tuvo hijos. Hola, soy Laura Sánchez. 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2025. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada indispensable para visibilizar la magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas a nivel global y movilizar la acción para su erradicación. Es una fecha emblemática que surge por la incidencia de activistas de América Latina y el Caribe. Durante el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en 1981 en Bogotá, Colombia, se inició el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. La fecha fue elegida para recordar el feminicidio del 25 de noviembre de 1960 de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como las mariposas, a manos de la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Allí se definió que la violencia hacia la mujer era todo acto de violencia basado de género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Finalmente, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas, por medio de la Resolución 54-134, decretó que a partir del año 2000, el 25 de noviembre sería la fecha estipulada como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jornada que marca el comienzo de la campaña Únete de la ONU, en 16 días de activismo que concluyen el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, jornada a las que se suma el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Estas fueron las 5 marcas que más vendieron carros en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025. El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 cerró su edición número 19 con más de 14.000 carros vendidos y cerca de 140.000 visitantes durante los 10 días de feria. Con 64 marcas de exhibición y más de 600 vehículos disponibles, el evento volvió a consolidarse como una plataforma clave para medir dinámicas del mercado automotor en Colombia. Según los organizadores, esta versión ratificó el papel de Bogotá como punto estratégico del sector. Carlos Ruiz, jefe de proyecto del Salón, aseguró que la feria evidenció una plataforma competitiva y con proyección regional. Las 5 marcas que más carros vendieron en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025, BYD informó que vendió más de 2.620 unidades durante la feria, lo que representó un aumento superior al 118% frente al año anterior, de acuerdo con su gerente de mercadeo Maritza Rincón. BYD 2.629 pedidos, Mazda 1.190 pedidos, Kia 1.115 pedidos, Renault 1.071 pedidos, Toyota 907 pedidos, cifras que fueron confirmadas por el medio especializado El Carro Colombiano y superaron en algunas marcas a las entregadas por los organizadores de la feria. La feria estuvo acompañada por espacios dedicados a tecnologías de nueva generación, zonas de electrificación y lanzamientos en diferentes segmentos. Además, el cuarto encuentro internacional de movilidad eléctrica reforzó el protagonismo de las nuevas energías entre los asistentes, compradores y profesionales del sector. Y en deportes, 25 de noviembre del 2020, hace 5 años se fue el astro del fútbol mundial Maradona.
En deportes, cada vez que se quería planear un escenario de cómo actuar ante el breaking news gigante, todas las redacciones periodísticas de Argentina usaban el mismo ejemplo. ¿Qué hacemos el día que se muera Maradona? Tristemente, ese día llegó, el 25 de noviembre del 2020, y nadie estaba preparado. Y no hablo de las redacciones, sino del mundo. Ese genio del fútbol que tantas veces había gambeteado la muerte, que parecía tener una genética indestructible, autor de proezas que inspiraron a cientos de millones, que fue uno de los seres humanos más famosos del planeta. Murió prácticamente solo y bajo cuidados médicos, que están bajo sospecha de ser al menos deficientes. El dolor invadió todos los rincones. En Argentina fue atroz. Cientos de miles acudieron a su funeral en la Casa de Gobierno en medio de la pandemia. Ni siquiera el temor al COVID-19 los detuvo. Maradona logró unir la desolación de un país fuertemente dividido. Adultos lloraban como niños. Su féretro quedó cubierto de decenas de camisetas de fútbol y ofrendas que la gente arrojaba mientras le agradecía con la voz ahogada. Su funeral se pareció a su vida. Fue un caos. Los llantos se mezclaban con disturbios, los cantos de aliento con gritos de la policía y barras bravas. La ceremonia debió terminar antes y, a pesar de haber estado esperando por horas, muchos se quedaron con las ganas de despedir de cerca a su eterno campeón. Ya pasaron 5 años de la muerte del 10 y 28 desde que dejó de jugar profesionalmente. Sin embargo, todavía hay niños muy pequeños que lo idolatran. Siguen inaugurándose murales y estatuas en su honor. Sus goles y sus frases siempre son virales. Hay una iglesia maradoniana en Argentina que celebra cada Navidad cada 30 de octubre, día de su cumpleaños. Precisamente ese último 30 de octubre, una estatua suya recorrió las calles de Nápoles, rodeada de flores y alabanzas. Muchos todavía lo consideran el mejor futbolista de la historia, a pesar de que no está ni cerca de ser el más ganador. Hasta aquí las noticias en Corprensa News. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal, dale like y compártelo. A continuación, los dejamos con este video de la concientización de la violencia contra la mujer. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es uno de esos días conmemorativos de la ONU, de Naciones Unidas. Pero ¿por qué elige la ONU el 25 de noviembre y no, por ejemplo, el 13 de agosto? Pues esa es la historia que os voy a contar hoy. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, y también en el espacio, hasta el Caribe, y concretamente hasta la República Dominicana. Y así vamos a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas también como las mariposas. En esa época la República Dominicana estaba bajo la dictadura de Trujillo y, como os podéis imaginar, como en cualquier dictadura, aquello era un infierno, en el que cualquier oposición al régimen dictatorial se perseguía y se castigaba con cárcel, torturas, asesinatos, etc. Sin embargo, como en todas las dictaduras, había también personas que resistían y que trataban de derrocar a ese gobierno y establecer un sistema democrático. Y en la República Dominicana, a mediados del siglo XX, las hermanas Mirabal eran parte de ese movimiento contra la dictadura. Claro, como os podéis imaginar, esto a Trujillo no le hacía ninguna gracia. Y ellas, precisamente por su oposición al régimen, fueron perseguidas, fueron detenidas, encarceladas, torturadas, violadas, lo clásico. Pero aún así siguieron con su tarea y con su compromiso con la resistencia política. Y hay una historia que cuenta que además a Trujillo le gustaba Minerva Mirabal. Y como buen dictador pensaba que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana en todos los sentidos. Así que la invitó a una fiesta y estuvo coqueteando con ella en el baile. Y cuenta esa historia que Minerva le dejó plantado, diciéndole algo así como: ni me gusta tu régimen político, ni me gustas tú. Bueno, el caso es que Trujillo, pues como os podéis imaginar, no se lo tomó muy bien y la persecución de las Mirabal continuó hasta que llegó un punto en el que las mariposas, que era su nombre en clave, se convirtieron en un problema demasiado molesto para el dictador. Cada vez eran más conocidas, la gente las quería y les caían bien, y entonces Trujillo las mandó a asesinar. ¿Cómo lo hizo? Pues les tendió una trampa. En ese momento estaban en la cárcel Minerva y María Teresa y los maridos de las dos, que también
estaban en contra del régimen de Trujillo. Entonces el dictador las soltó a ellas, las sacó de la cárcel y trasladó a los maridos a otra prisión, de forma que ellas para visitarlos tenían que desplazarse en coche. El plan era fingir que habían sufrido un accidente y así justificar el asesinato. Y eso es lo que se hizo. Un día en el que volvían a casa las dos hermanas, junto con la mayor de ellas, con Patria y con el chofer, les atravesaron un coche en la carretera para obligarlas a detenerse, las sacaron del coche y asesinaron a las tres y también al chofer. Y después metieron los cadáveres en el vehículo y lo tiraron por un barranco. El 25 de noviembre de 1960 se encontró el coche, se encontraron los cuerpos y por mucho que se quiso vender como un accidente, todo el mundo tuvo bien claro que había sido un asesinato. Esto, entre otras cosas, fue un ladrillo más en el fin de Trujillo, que fue asesinado a tiros en mayo del año siguiente, en 1961. Pero, ¿cómo llega el día del asesinato de las mariposas a convertirse en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres? Pues vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a llegar a 1981. En julio de ese año se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y durante varios días se reunieron allí mujeres de varios países para hablar y para debatir sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres en América Latina. Y claro, evidentemente, igual que ahora, la violencia era un asunto de la máxima preocupación y de la máxima urgencia. Y una de las propuestas que se hicieron en ese encuentro fue establecer una fecha para visibilizar y para conmemorar el trabajo que se estaba haciendo contra la violencia de género y contra todas las violencias que sufren las mujeres. A ese encuentro fue una delegación de 16 mujeres de República Dominicana y entre ellas estaba la escritora Ángela Hernández. La fotografía que tenéis aquí, la podéis ver, es la que está agachada en primera fila con una maleta. Ella fue quien tuvo la idea de proponer la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal y fue apoyada su propuesta tanto por el grupo de compañeras como por todas las que estaban en el encuentro. Y así es como se acordó que el 25 de noviembre fuese el Día contra la Violencia hacia las Mujeres en América Latina y Caribe. Y desde entonces empezaron a hacerse acciones cada año en ese día. Tiempo después, en 1999, la ONU lo que hizo fue adoptar esa fecha para establecer su Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esta es la historia de por qué hoy en día celebramos o conmemoramos más bien el 25 de noviembre. No es como piensa alguna gente porque Patria, Minerva y María Teresa fueran asesinadas por sus maridos, sino porque fueron asesinadas por resistir a la tiranía, por defender la libertad, y son entonces símbolo de cómo las mujeres sufren la violencia en el mundo precisamente por esta causa. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Visita Centro Comercial Neocentro, Avenida Jiménez, carrera 10ª, esquina, y vive la mejor experiencia de hacer tus compras de tecnología, moda, calzado y mucho más. Además, conoce nuestra oferta gastronómica en el 7º piso, en la plazoleta de comidas con toda la comodidad y seguridad que tú mereces. Visítanos, Neos Centro Comercial. ¡Qué bien! Has elegido venir o estar en Colombia para tus vacaciones. Lugares increíbles y realismo mágico te esperan. Ahora bien, ¿sabes qué vas a hacer en la tarde y cuando caiga la noche? Cientos de lugares te esperan con planes y experiencias únicas. Ingresa en www.asobares.org, Mi Destino Tu Noche, y llena tu viaje de ritmos y sabores. Invita a Asobares y sus aliados. En Take Leather transformamos la moda en identidad y la identidad en estilo propio. Cada accesorio es único, pensado para que expreses belleza, arte y elegancia, sencilla, mientras llevas contigo una historia auténtica. Detrás de cada pieza
laten las manos de mujeres y hombres indígenas, artesanos y marroquineros, que con pasión y maestría transmiten el legado de sus ancestros. Trabajamos con cuero genuino y ecocuero sostenible. Tejidos ancestrales guayú, camenza y piacoco, una fusión perfecta de tradición y diseño contemporáneo. Cada material se trata con paciencia y amor, para que disfrutes de creaciones exclusivas, duraderas y llenas de significado. No compres solo un accesorio, adquiere una pieza con alma que hable de ti y te distinga. Viste arte, lleva historia, siente autenticidad.